Glorioso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a compartir una reflexión de la palabra del Señor. Como decíamos, estamos próximos a conmemorar como pueblo cristiano protestante el Día de la Reforma de la Iglesia, acaecido ahí en Alemania, precisamente un día domingo, 31 de octubre, pero del año 1517, o sea, hace 501 años atrás, cuando el monje alemán Martín Lutero dio a conocer públicamente sus 95 tesis. Para unos, Lutero fue el ogro que vino a destruir la unidad de la iglesia, la bestia salvaje que vino a hollar la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Sin embargo, para otros, Martín Lutero es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio puro de Jesucristo, el mensaje de la Escritura, de la Biblia, el gran reformador de la iglesia. Por lo tanto, ahí hay algo de historia que hay que examinar. Para nosotros, Lutero cambió el curso de la historia al desafiar con valentía el poder del papado y del imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios a la práctica y a la ordenanza de la religión establecida. El catolicismo romano, por considerarlas contrarias, ¿no es cierto?, al contenido, al sentir, al espíritu de la Escritura, de la palabra de Dios. La principal doctrina evangélica que Lutero alzó en contra del sistema ritualista de penitencias fue que la salvación es por gracia únicamente, por gracia, no por obras. Claramente, desde entonces ha pasado mucha agua debajo del puente, y la pregunta que debemos hacernos nosotros el día de hoy es: ¿cuánto de esa reforma nos queda a nosotros como evangélicos del siglo XXI? ¿O será necesaria una nueva reforma en el tiempo que vivimos? La famosa frase latina, Ecclesia reformata semper reformanda est, goza de cierta popularidad entre el pueblo protestante. Y con razón, porque alude al gran principio eclesiológico que se dio a conocer a través de los reformadores, como Lutero en Wittenberg, como Zwinglio en Zúrich, como Calvino en Ginebra. Pero ¿qué significa realmente esto? A grandes rasgos significa que la iglesia reformada siempre está en un proceso de reforma. Es decir, la iglesia reformada siempre se está reformando, nunca queda establecida en un punto, siempre busca profundizar en la palabra de Dios, dejándose guiar por ella. No obstante, si vamos a ser estrictos, no fue una frase inventada por ninguno de los reformadores magistrales, sino más bien expresó la idea principal que motivaba a los primeros evangélicos en su obra reformista. Pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. En realidad, la frase no está del todo completa. La oración exacta es: Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. Y usted dice, ¿qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir que la iglesia reformada siempre está en un proceso de reforma, pero de acuerdo con la palabra de Dios. Y me temo que este enunciado echa por tierra muchas pretensiones de pseudos reformistas que de pronto se han levantado procurando una reforma o una serie de reformas al interior de la iglesia. Son muchos los creyentes evangélicos, la generalidad que no vacila en confirmar aquella declaración de fe que dice que la Biblia es la palabra de Dios, y siendo la palabra de Dios es nuestra regla infalible de fe y de conducta. Yo no sé si hay alguna iglesia evangélica que no tenga esto como base de su fe. Decimos que la iglesia cristiana evangélica se caracteriza por ser la iglesia del libro, de un solo libro, la Santa Biblia, y que si algo nos ha dejado la reforma fue poner la Biblia en las manos del pueblo para que cada uno tenga la oportunidad de leerla, de estudiarla
y de ponerla en práctica. Entonces, lo que hace Lutero fue denunciar una práctica de la Iglesia Católica que, de acuerdo con sus estudios bíblicos, no se condecían con lo que estaba escrito allí en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Entonces, consignemos que la Iglesia puede y debe irse reformando permanentemente, pero sobre la base de la Sagrada Escritura, la palabra inspirada por Dios. Es ella la que debe ir legitimando los cambios en nuestros credos y conductas. No podemos considerarnos herederos de la Reforma a menos que la Biblia tome un lugar céntrico de nuestro culto y de nuestra práctica cristiana. Lutero no inventó ningún concepto nuevo. Lo que hizo fue ir a la fuente de la revelación misma y decir, cuidado, eso de que hay que pagar por el perdón de los pecados, no, eso no es bíblico. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, más el justo por su fe será salvo. Y toma un fundamento bíblico expresado claramente en 4 pasajes de la Escritura, a saber, Habacuc capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, verso 11 y Hebreos capítulo 10, versículo 38. Él estaba convencido de la inerrancia y de la infalibilidad de la Escritura, la palabra de Dios. Por tanto, mientras el pueblo, mientras la persona procure guiarse por esa palabra, por esa revelación escrita de Dios, jamás errará. Oseas fue preciso cuando dijo de parte de Dios que si mi pueblo fue destruido, fue porque le faltó conocimiento. Es decir, la Biblia tiene que tomar centralidad en toda nuestra práctica de fe para tener la convicción de que estamos marchando por la senda correcta. No por ser herederos de la Reforma, sino porque al igual que Lutero, que Zwinglio, que Calvino y que tantos otros examinaron la palabra de Dios y decimos, todo esto que se nos está enseñando se condice con la bendita palabra de Dios. Por supuesto, no le fue fácil. Muchos murieron por esto, pero su convicción fue tan profunda, tan arraigada, que levantaron la voz a costa de sus propias vidas. Y esta es la vocación, este es el llamado que tenemos, Iglesia de Cristo. Y hoy más que nunca, cuando vemos que los valores morales se diluyen tan groseramente en nuestra sociedad, en lugar de buscar componendas, debemos saber proclamar la palabra de Dios con fuerza y convicción. Es absolutamente necesario que nos volvamos a la palabra de Dios y que lo hagamos vez tras vez, que la palabra de Dios no es solo para los licenciados seminaristas, sino que todos y cada uno puede leerla, puede estudiarla y puede crecer en su experiencia espiritual a través de sus santas páginas. Cuando Jesús dijo que buscaba adoradores en espíritu y en verdad, estaba poniendo 2 fundamentos para la adoración, y uno de ellos es la verdad. Porque la única que nos puede hacer libres verdaderamente es la verdad. Pero ¿cómo conoceremos la verdad si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo descubriremos la verdad que nos hace libres si no nos tomamos el tiempo para meditar en torno a la Santa Escritura? Muchas veces la adoración bíblica es deformada por el individualismo y la autocomplacencia de los amantes del entretenimiento religioso, y perdóneme que lo diga así, pero resulta que los protestantes del día de hoy no protestan. La pureza de la doctrina bíblica es mancillada por las corrientes humanistas, seculares y liberales de nuestra cultura, y resulta que los protestantes no reaccionan. Los predicadores de la obediencia a los mandamientos de Dios es sustituida por la predicación de psicologías populares, de gratificación emocional, de autoestima, de realización personal, y resulta que los evangélicos o protestantes ni se percatan de eso. ¿Saben? Los evangélicos o protestantes originales no fueron así.
Ellos no recibían sus dictados de la cultura de la época. Ellos se pusieron bajo la autoridad de las sagradas escrituras y se guiaron, se ajustaron a los mandamientos de la escritura. Se apoyaron en las promesas de Dios y se dedicaron a conocer, a obedecer y a predicar la verdad de Dios. Así lograron que la iglesia influyese positivamente sobre la sociedad en lugar de dejar que la sociedad influyese negativamente sobre la iglesia. Que la sociedad, dijo Dios a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, porque siempre estamos corriendo el riesgo de dejarnos deslizar, de ceder para no tener problemas con las personas. Cuidado, hay que orar y vigilar, dijo el Señor. Hay que estar atentos. Ahora, si somos más rigurosos, tendremos que decir que aún entre los mismos evangélicos o protestantes más puros han surgido ocasionalmente divisiones y controversias. La historia nos lo grita todo el tiempo. Sin embargo, las controversias entre los verdaderos evangélicos o protestantes siempre giran alrededor de cosas que no son esenciales, a la vez que se mantuvieron unidos en las cosas esenciales. Estas cosas esenciales fueron expresadas por los reformistas, por Lutero particularmente, en 5 lemas que hoy lo consideramos como el gran legado de la Reforma Protestante del siglo XVI, conocido también como las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Por qué solas? Porque decía sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Y yo quisiera hacer rápidamente una referencia a cada una de ellas para que podamos entender mejor en qué consistía este mensaje y en qué consiste este mensaje el día de hoy. En primer lugar decía sola Escritura, solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Y este lema define la función de las Escrituras como única autoridad sobre la iglesia. Así como los evangélicos o protestantes del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y de la Iglesia Católica Romana, los evangélicos o protestantes contemporáneos deben hoy rechazar toda autoridad extraescritural, solamente aceptar la que proviene de la Santa Escritura. Cualquier autoridad, cualquier organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta al lema de solo la Escritura, solo la Escritura. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana. Y la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas es indispensable para la salud, para el cuidado y para la disciplina dentro de la iglesia. Lo segundo, sola fide, solo por fe. Este lema define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo, esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otro. Solo la fe salva y esa fe es en Cristo Jesús. Esa fe nos es dada por gracia. Este fue el aspecto crucial de la Reforma Protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento donde se autolaceraba buscando justificación cuando leyó en la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El tercer lema es sola gratia, solo por gracia. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es compensación, ¿verdad? Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales. La gracia solo la puede disfrutar gente indigna. Esto es la esencia del Evangelio, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, no por obras,
no por obras para que nadie se gloríe, por la exaltación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores. Los evangélicos o protestantes abandonaron la confianza en sí mismos y en las promesas de las doctrinas de la iglesia imperante. No hay obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método, técnica o estrategia que pueda transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano. Dios la da únicamente por gracia. El cuarto lema, solus Christus, es decir, solo Cristo. Este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los evangélicos o protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, ninguna institución, ningún individuo puede ni debe ser motivo de confianza sino Cristo Jesús. Ningún proyecto, ninguna visión o necesidad debe competir por el lugar primario que debe tener únicamente Cristo Jesús en la iglesia. Ninguna filosofía, ningún ideal, ningún argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, no fe en las oraciones, no fe en la iglesia. Solo Cristo Jesús es digno de confianza, pues Él es el único Salvador. Bendito sea su nombre. Y la quinta y último lema es Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios. Este lema define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros evangélicos o protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. Más tarde el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales católicos romanistas en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, y porque reclamaban vino una adoración más pura para Dios. En esencia, la adoración debe tener a Dios como al centro. Toda adición no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos evangélicos o protestantes. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar alguno en la adoración a Dios. Hoy día la protesta no es contra los poderes estatales que querían detener la reforma. Hoy la protesta debe ser contra la tolerancia en la que han caído las iglesias evangélicas o protestantes contemporáneas ante la degradación del cristianismo bíblico. Que el Señor nos libre, hermanos. Que el Señor nos ayude, estimados hermanos. Esa degradación ha venido en la medida en que los principios expresados en estas 5 solas han sido violentados, han sido abandonados, han sido rechazados. Pero recuerde, mi hermana, mi hermano, las 5 solas constituyen la médula de la teología reformada. Fue el resultado de un largo y maravilloso proceso que Dios llevó a cabo en la historia a través de hombres europeos en lo que conocemos como la Reforma Protestante. Estos 5 sermones deben ser escuchados por todos los cristianos que procuran el crecimiento espiritual, que procura un sincero deseo de conocer más a Dios, de servirle y de hacer todo para la gloria de Él. Que Dios les bendiga.